Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo esta bellísima historia, espero les guste y me sigan apoyando, para traer más vídeos, así que espero seguir contando con su apoyo. Bueno, sin más que decir, iniciemos la historia. Capítulo 10. Al día siguiente, enero 12:50 p.m., en el extremo norte del segundo predio escolar. En la sala de computadoras, donde el sonido de la campana del mediodía podía ser escuchado ligeramente, Asuna enderezó su espalda y se sentó en una silla. En el hombro derecho de su uniforme tipo blazer había una pequeña máquina con forma de cápsula de unos 7 centímetros de diámetro que se mantenía unida por un arnés. Su base estaba hecha de aluminio y el domo estaba hecho de acrílico transparente, se podían ver las lentes en el interior, había dos cables que estaban conectados a la toma de abajo. Uno de ellos estaba conectado al teléfono de Asuna que estaba en su bolsillo, mientras que el otro estaba conectado a una computadora en una mesa cercana. Kazuto con otros dos estudiantes, con quienes asistía al curso de mecatrónica, intercambiaban palabras entre sí enfrente de la computadora, conversando como si estuvieran recitando hechizos. Te dije que este giroscopio era demasiado sensible. Si quieres dar prioridad a la trazabilidad de las imágenes, deberías ajustar los parámetros aquí y aquí. Pero no habría un retraso si hay una acción repentina. Solo podemos esperar que el programa optimizado aprenda a tomar efecto entonces, Kazu. ¿Todavía no has terminado, Kirito-kun? El descanso del almuerzo casi termina. Asuna, quien había sido forzada a permanecer en esa posición por 30 minutos, dejó escapar una voz ansiosa. Kazuto soltó un no y levantó la cabeza. La configuración inicial está bien por ahora. Yuuki-san, ¿puedes escucharme? Kazuto no estaba hablando con Asuna, sino con el dispositivo con forma de cápsula, el cual tenía un micrófono. Absolute Sword emitió la voz enérgica de Yuki. Siri, te escucho fuerte y claro. Está bien, voy a ajustar la configuración inicial en torno a las imágenes para ver si está bien. Cuando la parte visual esté lo suficientemente clara, haré el sonido. De acuerdo. El dispositivo con forma de cápsula en el hombro de Asuna, comúnmente llamando Double-Sided Visual Annealing Message Probe, era un tema con el cual Kazuto y su clase habían empezado a experimentar y mejorar en este mundo. En pocas palabras, el dispositivo podría ser conectado a través de la muspera y la red, creando un link visual y auditivo mediante la gente conectada en los mundos virtuales y la gente en el mundo real. Utiliza los lentes y el micrófono de la sonda para recoger datos, pasando a través del teléfono de Asuna a la red y luego hacia el médico Boide en el Hospital General de Yokohama y finalmente a Yuki, quien estaba en un mundo virtual específico. Los lentes podían rotar libremente con la visión de Yuki para mostrar cualquier imagen que quisiera ver. En este momento, Yuki debe tener la sensación de que es un décimo del tamaño de su propio cuerpo y sentada sobre el hombro de Asuna. En cuanto Asuna escuchó los gruñidos de Kazuto en relación a este estudio, inmediatamente pensó que el dispositivo podría usarse cuando se enteró que Yuki quería ir a la escuela. Uin, el dispositivo sonó en el hombro derecho mientras las lentes se ajustaron. Entonces Yuki dijo: lo veo mientras se detenía. De acuerdo, eso debería bastar por ahora, Asuna, añadimos una unidad estabilizadora, pero trata de no hacer nada demasiado brusco. Trata de no hacer voces demasiado ruidosas tampoco, ella puede escucharlo si está a volumen audible. De acuerdo. Asuna enderezó la espalda mientras le contestaba a Kazuto, que fastidiaba sobre las cosas que se deben tomar en cuenta antes de levantarse. Vio a Kazuto conectado a la PC, e inmediatamente le susurró a la sonda en su hombro. Lo siento Yuki, quería llevarte alrededor de la escuela, pero la hora del almuerzo terminó. La voz de Yuki inmediatamente provino desde el mini micrófono. Está bien, estoy mucho más interesada en escuchar tu lección. Está bien, saludemos al profesor del próximo periodo. Después de saludar a Kazuto y a sus dos amigos, quienes se las habían arreglado para configurar todo en un corto lapso de tiempo, Asuna salió de la sala de computadoras. Salió por el corredor, bajó las escaleras y cruzó el puente que había en medio del campus de la escuela. Yuki aplaudía cada vez que veía algo, pero inmediatamente se quedó en silencio al llegar a una puerta que decía sala de profesores. ¿Qué sucede? Bueno, nunca me gustó venir a la sala de profesores. Asuna sonrió y susurró antes de abrir la puerta rápidamente. Con permiso.
Con permiso. Dos voces, una alta y otra suave, sonaron al mismo tiempo dentro de la habitación. Entonces Asuna rápidamente cruzó a través de una fila entera de mesas. El quinto período era lenguaje nacional, y el profesor que daba la clase era cabeza de departamento en una escuela independiente. Estaba retirado, a lo que, voluntariamente, vino a dar clases a este establecimiento que se había construido hacía poco tiempo. Tenía al menos 70 años, pero podía operar sin problemas los dispositivos de red a través de la escuela, y a Asuna le gustaban sus sabios modales. Debido a que sabía la naturaleza del profesor, Asuna sintió que probablemente Yuuki no rechazaría escuchar la clase, pero nerviosa, igualmente le explicó toda la situación. El profesor, que tenía cabello y barba blancos, tomó una taza de té mientras escuchaba la explicación de Asuna. Una vez que terminó, asintió y dijo: está bien. ¿Cómo te llamas? Yuuki Konoyuki. Al escuchar la inmediata respuesta proveniente de la sonda, el profesor estaba sorprendido, pero sonrió y dijo: Kono-san, si quieres, puedes seguir viniendo a clase. Estamos a punto de empezar con Toroko de Akutagawa. Y solo puede ser interesante si lo estudias hasta el final. Sí, muchas gracias. Cuando Yuuki y Asuna terminaron de agradecerle al profesor, la campana de clase sonó y Asuna, agachando la cabeza, bajó a toda prisa para irse. Una vez que dejaron la sala de profesores, ambas suspiraron al mismo tiempo. Luego de verse y sonreír, Asuna rápidamente volvió al aula. En cuanto volvió a su asiento, los estudiantes que estaban a su alrededor le preguntaron qué era el misterioso aparato que había en su hombro. Entonces Asuna explicó que Yuuki estaba hospitalizada. Todos entendieron luego de que Yuuki hablara y comenzaron a presentarse. Una vez terminaron, la campana sonó y la figura del profesor apareció en la puerta. Como si quisiera saludar, la lente de la sonda empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo. El profesor, que había subido al estrado, primero se tocó la barba y luego comenzó la clase como era usual. Ahora vamos a comenzar desde la página 98 del libro de texto, Toroko de Akutagawa Ryunosuke. Esta obra fue hecha por Akutagawa cuando tenía 30 años. Mientras el maestro explicaba, Asuna tomó su computadora de mano y la puso enfrente de Yuuki para que pudiera ver. De cualquier modo, cuando el profesor dijo su siguiente línea, causó que a Asuna casi se le cayera de la mano. Entonces, voy a dejar leerlo desde el primer párrafo. Konoyuki-san, ¿podrías por favor leer este pasaje? ¿Sí? Entonces Asuna y Yuuki dejaron escapar una voz conmocionada e inmediatamente se armó un escándalo en el aula. ¿Hay algún problema? Antes que Asuna pudiera contestar, Yuuki ya lo había hecho en voz alta. No hay problema. Al parecer, el parlante dentro de la sonda podía amplificar el volumen, ya que la voz de Yuuki llenó todos los rincones del salón. Rápidamente, Asuna se puso de pie y en dirección a la sonda sostuvo la computadora de mano. Susurrando preguntó: Yuuki, ¿puedes leerlo? Claro, me encanta leer libros. Yuuki hizo una pausa después de contestar y comenzó a leer el contenido del libro con voz enérgica. Asuna, quien sujetaba la computadora, cerró sus ojos y al mismo tiempo se concentraba mientras Yuuki recitaba el pasaje. La escena en el corazón de Asuna mostraba a Yuuki, quien vestía un uniforme similar al suyo, parada a su lado. Estaba segura de que un día de estos ese sueño se convertiría en realidad. Los cuidados médicos mejoraban a cada año y en un futuro cercano serían capaz de eliminar el HIV completamente y Yuuki sería capaz de regresar completamente al mundo real. En esos momentos definitivamente sujetaría su mano y la presentaría en la escuela y en las calles del vecindario. Luego de clases irían a un restaurante de comida rápida lejano, comerían hamburguesas y conversarían. Asuna sigilosamente secó sus lágrimas para evitar que Yuuki las viera. Yuuki continuaba recitando un pasaje clásico del siglo pasado. El profesor nunca le dijo que se detuviera. La tarde se volvió abrumadoramente callada, se sentía como si toda la escuela estuviera tratando de oírla. Entonces continuó asistiendo a las clases hasta el sexto período, donde Asuna le mostró los alrededores de la escuela, como prometió. Inesperadamente, algunos compañeros las siguieron, y todos trataron de hablar con Yuuki. Al final se encontraron solas y Asuna se sentó en una banca en el patio. El cielo estaba volviéndose anaranjado. Asuna, gracias por lo de hoy, estoy feliz, definitivamente no lo olvidaré, dijo Yuuki en tono serio, y Asuna respondió instintivamente con voz alegre. ¿De qué estás hablando? ¿No te dijeron los profesores que podrías venir a clase todos los días? Japoneses en el tercer período mañana, no puedes llegar tarde. Hablando de eso. Bueno, ¿tienes algún otro lugar el cual te gustaría visitar? Cualquier lugar está bien, sacando de lado la oficina del director.
Yuuki rió, y luego se quedó en silencio. Después de un momento, tímidamente dijo: bueno, hay un lugar al que quiero ir. ¿Dónde? ¿Podría ser algún lugar fuera de la escuela? Asuna no pudo hacer más que quedarse callada. Reflexionó por un momento, pero notó que la batería de la sonda duraría un poco más, y Yuuki podría ir a ver siempre que la terminal de mano estuviera conectada a la red. Está bien. No habrá problema si la antena del terminal alcanza. ¿En serio? Eso es ligeramente lejano. Quiero que me lleves a Odogaya en Yokohama, a un lugar llamado Tsukimida, y desde donde se encontraba la escuela. Asuna y Yuuki tomaron la línea central desde el área oeste de Tokio y desde allí fueron a Odogaya, Yokohama. No estaban exactamente susurrándose entre ellas en el tren, pero una vez que se encontraban en camino, Asuna ignoró las miradas que le rodeaban y siguió hablando a la sonda de 2 vías en su hombro. Yuuki no esperaba que las calles hubieran cambiado tanto durante esos 3 años en que ella estuvo hospitalizada, así que Asuna se detendría a explicarle siempre que hubiera algo que a ella le llamara la atención. Mientras continuaban entre avanzar y detenerse, el gran reloj en el centro de la estación mostraba que ya eran pasadas las 5:30 p.m. cuando ellas llegaron a su destino, la estación Oshikawa. Miraron al cielo, que pasó de ser rojo carmesí a un púrpura oscuro, y Asuna dio un profundo bostezo. Quizás era porque había varios bosques cercanos que hacían que el frío aire de aquí se sintiera diferente al de Tokio. Esta calle es realmente bonita, Yuuki. El cielo luce inmenso, Yuuki dijo en un tono enérgico aunque avergonzado. Perdona, Asuna. Mi molesta petición te ha hecho quedarte hasta tarde. ¿Estás bien, Asuna? Está bien. Para mí es normal regresar tarde a casa. Ella dijo eso por instinto, pero en realidad, para Asuna era mucho más común estar en casa para antes de la cena. Eso se debía a que su madre se descontentaría si ella hacía lo contrario. Sin embargo, sentía como que no importaba si iba a casa y era totalmente regañada. Siempre que Yuuki lo deseara, y la batería de la sonda fuera suficiente, no importaba lo muy lejos que llegara. Enviaré un mensaje, dijo Asuna en un tono despreocupado, y luego sacó su celular. Siguió por enviar un mensaje a su computadora en casa mientras estaba conectada a la sonda, diciendo que llegaría tarde. Su madre normalmente le enviaría un mensaje por ignorar la hora de llegada y algunas veces le llamaría, pero si el teléfono se encontraba conectado a la red, la llamada probablemente sería enviada al buzón de voz. ¿Todo bien ahora? Entonces, ¿a dónde quieres ir, Yuuki? Gira a la izquierda desde enfrente de la estación, luego a la derecha en el semáforo entendido. Asuna asintió, y después empezó a moverse hacia adelante, con Yuuki guiándole. Pasó a través de la pequeña calle de compras enfrente a la estación. Yuuki dijo algunas palabras mientras pasaban frente a la panadería, la pescadería, la oficina postal o el frente del templo, le traían recuerdos. Pronto, llegaron a la zona residencial. Yuuki soltó un largo suspiro cuando vio una casa con una gran cucha de perro y grandes alcanforeros. 36 árbol de alcanfor o alcanforero. Así que, incluso si Yuuki no lo decía, Asuna entendió que esta era la calle donde ella vivió alguna vez. Y estaba justo enfrente de ellas. Después de girar a la derecha, por favor detente enfrente de la Casa Blanca. Asuna lo notó. La voz de Yuuki ya desvariaba cuando dijo eso. Pasó a través del parque con una fila de árboles pelados de álamo, giró a la derecha, e inmediatamente al lado izquierdo vio un Casa Blanca de una sola planta. Después de caminar unos pasos hacia allá, Asuna se detuvo enfrente a la verja color bronce. En su hombro, Yuuki suspiró por largo rato. Inadvertidamente, Asuna la tocó con un dedo de su mano izquierda, lo posó bajo la sonda de aluminio, y le susurró. Esa es tu casa, ¿verdad? Nunca pensé que podría volver a ver esta casa con las paredes blancas y el techo verde lucía notoriamente más pequeña que las casas circundantes, pero tenía un amplio jardín. La mesa en la grama tenía unos asientos de madera blanca, y al fondo del jardín había un gran cantero de flores rodeadas por ladrillos rojos. Sin embargo, justo ahora, el color de la mesa se había desvanecido debido a la erosión del viento, y lo que había quedado del cantero era solo tierra negra y seca, grama muerta. Las ventanas de las casas a ambos lados mostraban un cómodo y acogedor anaranjado de armonía familiar, pero las ventanas en la Casa Blanca tenían puesto el cobertor para lluvia. Lucía como si nadie viviera en la casa. Aunque, era de esperarse. De los padres y las 2 hijas que una vez vivieron en esta casa, solo quedaba uno de ellos. Ahora mismo, la última estaba en un cuarto hermético, postrada en una cama, rodeada de máquinas, y sin poder dejar ese lugar. La casa de torno de un púrpura oscuro bajo los últimos rayos de luz del sol.
Asuna y Yuuki solo se quedaron mirando. Desde un rato, Yuuki susurró. Gracias Asuna. Gracias por traerme a un lugar tan lejano como este. ¿Quieres echar un vistazo adentro? No sería bueno si gente que pasara por allí les viera, pero aún así Asuna preguntó. Yuuki simplemente agitó el lente a la derecha y a la izquierda 37. No, está bien así. Bueno, ya tenemos que regresar, o se hará mucho más tarde, Asuna. Todavía es temprano, todavía podemos estar un poco más. Asuna respondió impulsivamente y volteó para echar un vistazo detrás de ella. Lo que había más allá del largo y estrecho camino era el parque, y afuera del parque, había una pared de árboles con rocas por base. Asuna pasó la calle y se sentó en la pared de piedra que se hallaba a la altura de las rodillas. La parte frontal de la sonda podía capturar la imagen de la pequeña casa que se hallaba en hibernación. Desde allí, los ojos de Yuuki deberían poder ver la casa entera y el patio. Ambas permanecieron un rato en silencio por un momento, y al final Yuuki dijo calmadamente. Nosotros permanecimos aquí solo por menos de un año, pero en aquel entonces, cada día, era para recordarlos todos. Antes de eso, estuvimos en un apartamento, así que estaba feliz de que aquí tuviéramos un jardín. A mamá le asustaba que nos fuéramos a contagiar con algo, pero Nee-chan y yo solíamos correr por el jardín de todas formas. Asábamos carne enfrente de aquel banco, y frecuentemente hacíamos estanterías con papá. Éramos realmente felices por aquel entonces. Eso es estupendo. Yo nunca hice esa clase de cosas antes. La casa de Asuna tenía lo que podría considerarse como un jardín demasiado grande, pero ella no recordaba haber jugado allí con sus padres o su hermano. Ella siempre estaría sola jugando en su casa o dibujando. Así que, los recuerdos familiares de los que Yuuki hablaba resonaron fuertemente en su corazón. Entonces, la próxima vez tendremos una parrillada en tu casa del piso 22. Es una promesa. Invitaré a mis amigos y a Shiune, y al resto. Waya, entonces tendré que hacer montones de carne. Junyo y Tatch comen bastante. ¿En serio? No pareciera que fueran así. Ambas rieron, y luego, volvieron a mirar a la casa de Yuuki. En este momento mis familiares están discutiendo por esta casa. Yuuki hizo silencio en lo que sonó un poco desanimada. ¿A qué te refieres con que están discutiendo tanto? Cosas como en si deberían echarla abajo y convertirla en un abasto o volverlo en un lote vacío y venderlo como tal, o simplemente alquilarla. Cada uno tiene su propia sugerencia. Antes de eso, la hermana mayor de papá incluso se conectaría para encontrarse conmigo. Ella sabía que yo me encontraba enferma, y me evitó en el mundo real. En cambio vino acá y me pidió escribir un testamento. Al escuchar eso, Asuna no pudo hacer nada, más que suspirar. Ah, disculpa. No debería quejarme de tales cosas contigo, así tan repentinamente. Está bien, solo dilo, déjalo salir hasta que te sientas mejor. Asuna finalmente consiguió sacar una voz serena. Escuchando eso, Yuuki usó la sonda para asentir. Continuaré entonces. Al final le dije lo siguiente. En el mundo real, yo no puedo sostener una pluma o un sello, así que ¿cómo podría escribir un testamento? Al final, mi tía quedó fría y sin habla. Fufufu, en este punto, Yuuki soltó una risita. Asuna le respondió con una sonrisa. Luego, le pedí que se mantuviera esta casa como estaba. Por los costos de mantenimiento, la herencia de papá habría de ser suficiente para cubrir unos 10 años. Pero no pensé que eso podría ser suficiente. Supuse que sería derribada. Por ello, quería verla antes de que eso pasara. Yuuki probablemente estaría usando los objetivos para hacer zoom en varios lugares de la casa, dado que el oído derecho de Asuna podía oír el servo dispositivo 38 de control hacer un leve sonido. Al escuchar la reminiscente voz de Yuuki, Asuna, quien tiene muchos sentimientos mezclados, finalmente dijo lo que quería decir. Entonces hazlo. ¿Eh? 38 es un sistema formado de partes mecánicas y electrónicas que en ocasiones son usadas en robots. Tú tienes 15, ¿no? Yuuki. Una vez que cumplas 16, cásate con alguien que te guste. Esa persona puede continuar protegiendo esa casa por ti. Una vez que dijo eso, Asuna se dio cuenta que había dicho algo inapropiado. Si a Yuuki de verdad le gustaba a alguien, esa persona sería alguno de los varones entre los Sleeping Knights. Y estos miembros estarían peleando alguna enfermedad difícil de curar, y alguien incluso le habría dicho que le quedaría apenas algunos meses de vida. En ese caso, incluso si Yuuki contraía matrimonio, la situación no cambiaría mucho, e incluso se haría más complicada. Por otro lado, uno tendría que considerar la situación del otro y sus sentimientos respecto a casarse. Pero después de un momento de silencio, ajajajajaja, Yuuki empezó a reírse.
Ajajajaja, Asuna, eres increíble. Ya veo, nunca pensé en ello. Eso podría ser una buena idea. Si es un certificado de casamiento, yo podría tratar de escribir, pero no tengo ninguna pareja. Asuna se avergonzó y le preguntó a Yuuki quién estaba riendo todavía. ¿Es eso? Yo había notado que tú y Junio tienen una buena relación. No. Él todavía es un niño. Oh, Yuuki repentinamente dijo en un tono retozón. Asuna, ¿quieres casarte conmigo? ¿Eh? Pero, en ese caso, tienes que unirte a mi familia, de lo contrario, me convertiría en Yuuki Fufufu. Como Yuuki reía, Asuna solo podía dejar la mirada en blanco. Cada año, los medios de comunicación informaban que Japón estaba dispuesto a aceptar matrimonios homosexuales, al igual que Estados Unidos, pero no había ningún proyecto de ley presentado. Después de escuchar esto, Asuna inmediatamente vaciló y se echó a reír alegremente. Yuuki agregó. Lo siento, tú ya tienes a alguien que te gusta, ¿no? Esa persona es la que ayudó en el ajuste para mi objetivo, bien. Eso un bueno. Tienes que ser cuidadosa. ¿Eh? Ese tipo parece también estar viviendo en un mundo diferente que en la realidad, en un sentido distinto al mío. Asuna quería pensar cuidadosamente acerca de lo que significaba lo que dijo Yuki, pero su cerebro confuso no podía calmarse, sin importar qué. Frotó su cara, que se estaba volviendo roja, y Yuki utilizó su lente para mirar de lado la cara de su amiga antes de decir con voz firme. Muchas gracias, Asuna. Estoy realmente contenta de poder ver esta casa, incluso si la casa desaparece en un futuro mi recuerdo quedarán aquí. Mi papá, mi mamá, Nee-chan, nuestros recuerdos felices juntos, estarán siempre aquí. Asuna sabía que el aquí al que Yuki se refería no se trataba del lugar sobre el cual estaba la casa, sino a su propio corazón. El estado apacible y tranquilo de esta casa dejó una profunda impresión en Asuna. Ella asintió con la cabeza y Yuki continuó. Si Nee-chan y yo llorábamos porque no podía soportar el dolor con la medicación, mamá quería hablar con nosotros sobre el Señor Jesús. Ella dijo que él no nos daría pena que no pudiéramos soportar. Entonces, oraba con mi mamá y Nee-chan. Pero en ese entonces, yo estaba un poco enojada. Porque no quería oír sobre la Biblia, pero las palabras de mamá. En este corto momento, el cielo se había vuelto completamente azul oscuro, y había incluso algunas estrellas rojas que empezabas a parpadear. Pero cuando vi esta casa comprendí. Mamá me estaba hablando a mí todo el tiempo. No lo decía con palabras sino con su corazón. Ella continuó orando por mí, lo que me permitió seguir hasta el final. Por fin entiendo ahora. Los ojos de Asuna parecían ver a la madre, sus dos hijas de rodillas junto a la ventana en la Casa Blanca, mirando al cielo rezando. Ella lo vio como si fuera guiada por la calmada voz de Yuki, y dijo las palabras que estaban atascadas en lo profundo de su interior. Yo he sido incapaz de oír lo que dijo mi madre. Incluso cuando nos enfrentamos, no puedo oír su corazón. Ella ni siquiera se molesta en entender mis palabras. Yuki, tú has dicho que a veces necesitamos utilizar la fuerza para hacerle entender a la otra parte nuestras intenciones, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser como tú, Yuki? ¿Qué debo hacer para ser tan fuerte como tú? Para Yuki, cuyos padres habían muerto, esto podría tocar la herida. Normalmente, Asuna solo pensaría en esto y no sería capaz de decirlo. Pero en ese momento, lo que provino de Yuki a través del tacto sobre sus hombros fue fortaleza y tranquilidad, que derrumbó ese muro mental de Asuna por completo. Yuki respondió a la pregunta de Asuna con una respuesta molesta. Yo no soy fuerte aquí, ¿sabes? Eso no es cierto. Tú no tienes miedo de la forma en la que la gente te mira y se aleja. Tú te ves siempre tan natural. Pero cuando yo estaba en el mundo real, a menudo sentía que no estaba actuando como yo misma. Sé que papá y mamá estaban arrepentidos de dar a luz a Nee-chan y a mí, así que sentí que tenía que darles una mirada enérgica y fingir que no estaba molesta sobre si estaba enferma o no. Tal vez es por eso que solo pude verme a mí misma una vez que entré a Medical Boy. Tal vez yo era, naturalmente, una chica que odiaba todo a mi alrededor, gritando y chillando todo el día. Yuki. Pero luego pensé después. Está bien, incluso si se trata de un hecho, aunque yo finja verme fuerte, está bien. Si puedo mantener el tiempo que una sonrisa permanezca en mi rostro, sería suficiente. Sabes que no tengo mucho tiempo, así que sentí que cuando interactuara con los demás, no sería una pérdida de tiempo si trato de adivinar los pensamientos de la gente todo el tiempo. Podría presentar mi lado más realista. No importaba, si incluso me odiaban. Además, me las arreglé para terminar en el corazón de esa persona. Así es por tu actitud, Yuki, que nos hicimos tan buenas amigas en estos días. No, esto no es por mí.
Incluso si yo hubiera tratado de huir, tú persistirías e intentarías ir tras de mí, Asuna. Ayer, cuando te vi en la sala de observación, cuando oí tu voz, comprendí tus intenciones completamente. Una vez que supe que esta persona todavía estaría dispuesta a mirarme a la cara, incluso después de saber que estaba enferma, yo estaba realmente tan feliz que lloré. Yuki se atragantó un poco y continuó, así que trata de usar esta sensación al hablar con tu madre. Creo que si la voluntad está allí, ella definitivamente entenderá cómo te sientes. Está bien. Eres mucho más fuerte que yo, Asuna. En serio. A veces, ambas partes pueden entender los sentimientos del otro, ignorando todo lo demás es porque tú viniste a mí, Asuna, y te mostraste a ti misma, que yo sentí que si esta era la persona, definitivamente puedo entregártelo. Gracias. Muchas gracias, Yuki. Finalmente, luego de estas palabras, Asuna levantó su cabeza para ocultar las lágrimas en sus ojos. También divisó que el cielo de esta capital no se tornó totalmente oscuro, todavía había algunas estrellas parpadeantes mientras trataban de no perder la luz artificial. Una vez que regresaron a la estación, la batería de la alarma de la sonda de repente sonó. Asuna y Yuki acordaron tomar clases al día siguiente, y Asuna cortó la energía del teléfono móvil. Eran pasadas las 21 una vez que Asuna tomó el tren de regreso a su casa en Setagaya. La niña escuchó el sonido de la puerta al abrirse ya que hizo eco ruidosamente, atravesó el aire helado del pasillo y suspiró profundamente. Su hombro derecho todavía sentía el peso de Yuki sentada allí. Usó su mano izquierda para tocar el punto caliente que dejó atrás, se quitó los zapatos y caminó rápidamente a su habitación. Se puso su ropa interior e inmediatamente se acercó al pasillo. Su destino era la habitación de su hermano mayor, Koichiro, que estaba también dentro del segundo piso. Asuna supuso que Koichiro, que casi nunca estaba en casa al igual que su padre, no se encontraría allí aún, igualmente llamó a la puerta y, como se esperaba, no hubo respuesta desde el interior. Entonces ella abrió la puerta por su cuenta, al igual que él. Primer día que el servidor de Sao comenzó a funcionar, y caminó dentro. No había muebles dentro. En el centro de la habitación había un escritorio colocado. Lo que Asuna quería encontrar estaba del lado izquierdo de la mesa. Era el Amuspere de Koichiro, que utilizaba para establecer reuniones en el mundo virtual. Podría decirse que el Amuspere de Koichiro era mucho más reciente que el de su hermana. Asuna lo tomó y volvió a su habitación. Luego, instaló la memoria de Halo en la ranura de la tarjeta sobre un lado de la máquina, se ubicó en la cama, lo ajustó a su propia cabeza, se lo puso. Una vez que encendió el aparato, la máquina comenzó su secuencia de conexión. Ella entonces se llevó su registro de Halo. Sin embargo, después de haber navegado en el reino de los elfos, Asuna no usó su cuenta principal, ella solía usar esa cuenta cuando se hacía pasar por otra persona. Ella apareció en la sala de estar de la casa del bosque en el piso 22. Sin embargo, su cuerpo no era el de la conocida Undine llamada Asuna, sino que era el de otro personaje, una Silp, Erika. Miró su ropa, puso sus dos dagas en su cintura y llamó al menú para presionar el botón del comando logout temporal. Luego de unos pocos segundos de navegación, Asuna se encontraba de nuevo en la realidad de su habitación. Se quitó el Amuspere, pero el indicador de conexión azul siguió parpadeando. Esto indicaba que la conexión con el mundo virtual estaba en suspensión. Ella inmediatamente podría volver al juego, poniéndose el arnés y encendiendo el aparato. Asuna sostenía el Amuspere de su hermano y se levantó inmediatamente. Debido a que el router y la red inalámbrica eran de alta potencia, ella podía permanecer conectado sin importar la parte de la casa en la que se encuentre. Ella abrió la puerta y llegó al pasillo. Esta vez, ella usó pasos marcados al bajar las escaleras. Miró la sala de estar y el comedor, divisó que las mesas estaban ya arregladas y no podía encontrar a su madre en ningún lugar. Asuna siguió caminando hacia el fondo y vio un rayo de luz leve desde debajo de la puerta del fondo. Era el estudio de su madre. Se detuvo delante de la puerta, luego levantó su mano derecha mientras se preparaba para golpear, pero no podía dar el siguiente paso. ¿Desde cuando venir a la habitación de mi madre se convertía en una cosa tan terrible? Asuna se mordía los labios mientras pensaba. Sin embargo, la razón por la que ella hacía esto, en parte era por sí misma. Como ella no expuso sus pensamientos seriamente, su madre no podía entender sus verdaderos sentimientos. Fue Yuki quien le hizo darse cuenta de esto. La niña sintió una pequeña mano empujando su hombro derecho. Al mismo tiempo, una voz sonó. Está bien.
Tú puedes hacerlo, Asuna. Asuna asintió con la cabeza, con fuerza respiró hondo, golpeó la puerta fuertemente. Rápidamente, un ligero por favor, adelante provino desde detrás de la puerta. Asuna giró el picaporte, inclinó su cuerpo hacia los lados de la habitación y agarró el pomo de la puerta. Kyouko estaba frente a la mesa mientras seguía escribiendo con el teclado de su computadora de sobremesa. Continuó escribiendo, cada vez haciendo más ruido y presionando más duro la tecla Enter cada vez, antes de inclinar la espalda en su silla. La madre empujó sus gafas y miró a los ojos de su hija, que al parecer albergaban impaciencia invisible. ¿Por qué volviste tan tarde? Dijo, y Asuna bajó la cabeza para disculparse. Lo siento. He servido la cena ya. Si tienes hambre, encuentra algo que comer dentro de la nevera. La solicitud de cambio que te mencioné solo durará hasta mañana. Tienes que terminarla para mañana en la mañana. Apenas Kyouko terminó de decir eso, sus manos volvieron al teclado, y Asuna al fin dijo aquellas palabras que tanto se había guardado. Mamá, sobre eso hay algo que te quiero decir, dilo entonces. No lo puedo explicar aquí. ¿Entonces dónde? Asuna no respondió mientras caminaba hacia Kyouko. Luego Asuna señaló con su mano izquierda un objeto que colgaba tras ella, el Amuspere que se encontraba en modo suspendido. El mundo VR solo por un momento. Espero que puedas venir conmigo a un lugar. Kyouko miró su anillo por un momento, y pareció como si hubiese visto algo que odiaba mientras fruncía el ceño. Luego, como si no tuviera nada mejor que decir, dijo, mientras agitaba su mano en el aire. No me apetece usar tal aparato. Si ni siquiera podemos hablar cara a cara, no voy a escucharte, por favor, mamá. Acompáñame aunque sea solo 5 minutos. Normalmente, Asuna se disculparía y abandonaría el cuarto, sin embargo, dio un paso y se acercó a Kyouko, antes de decir, por favor, debes venir conmigo a este lugar y así yo pueda expresar mis pensamientos y sentimientos. Solo una vez quiero que veas mi mundo, mamá. Kyouko frunció aún más el ceño mientras apretaba sus labios y observaba a Asuna. Unos cuantos segundos después, ella suspiró fuertemente. Solo 5 minutos. Además, no importa lo que digas, no te permitiré seguir en ese colegio. Una vez hayas terminado tendrás que llenar el formulario del nuevo instituto Okai. Asuna asintió y le alcanzó el Amuspere. Kyouko una vez más frunció el ceño y miró como si no estuviera dispuesta a tocar tal aparato, pero finalmente lo recibió y se lo puso en su cabeza con un movimiento rígido. ¿Cómo funciona esto? Asuna rápidamente le ajustó la correa y dijo, una vez oprimes el botón de encendido, él automáticamente conectará. Por favor espérame una vez entres. Kyouko asintió suavemente y se recostó en la silla. Luego Asuna oprimió el botón de encendido de la Amuspere. La luz del indicador de conexión de red parpadeaba irregularmente y el cuerpo de Kyouko perdió toda su fuerza instantáneamente. Asuna rápidamente corrió al estudio, atravesó el pasillo, subió las escaleras corriendo y volvió a su cuarto. Saltó a la cama e inmediatamente se puso el Amuspere que usaba normalmente. Después de encenderlo, una luz en forma de disparo apareció enfrente de Asuna y su conciencia dejó el mundo real. Asuna aterrizó en el familiar cuarto de madera blanca con su personaje principal, e inmediatamente buscó a Erika. Al instante la vio. La Sylph de pelo verde brillante estaba sentada frente al espejo de cuerpo completo atrás de los cubiertos del aparador mirándose a sí misma. Asuna se acercó y Erika Kyouko se volteó lentamente, frunciendo el ceño de la misma forma que lo haría en el mundo real. Es extraño ver una cara diferente actuando acorde a mi voluntad. Y, ella usó sus dedos de los pies para empinarse repetidamente, mi cuerpo se siente absurdamente liviano, por supuesto, el peso de este personaje es solo 40 kilogramos, debe ser muy diferente de tu peso en la vida real. Mamá. Asuna sonrió al decir eso y Kyouko de nuevo frunció el ceño. Qué rudo de tu parte. No soy tan pesada, hablando de eso tu cara aquí se ve muy similar a la del mundo real, sí. Sin embargo, tu figura real es un poco más rellenita, tú eres la ruda mamá. Soy exactamente igual a como soy en el mundo real. Mientras ellas hablaban, Asuna pensó en cuándo fue la última vez que habló con Kyouko de esa manera. Ella quería mantener esa conversación pero Kyouko tenía sus brazos doblados, indicando una actitud en la que ninguna charla al azar iba a ser bien recibida. No hay tiempo. ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Acércate. Asuna suspiró suavemente mientras cruzaba la sala de estar y abría un pequeño cuarto que usualmente era usado para guardar cosas. Ella esperó a que Kyouko entrara con su cuerpo imaginario y la guió a una ventana dentro del mismo. En la sala de estar, apuntando al sur y asemejándose a una pintura, había un amplio salón cubierto de césped, un pequeño camino, una colina y un pequeño lago al fondo.
Sin embargo, había un pequeño jardín lleno de hierbas y una pequeña corriente de aire proveniente del norte entraba por la ventana. También había un bosque conífero cerca. Además, en esa temporada parecía que todo estaba enterrado por la nieve puesto que solo se podía ver un color uniforme. Pero esto era lo que Asuna quería que Kyouko viera. Asuna abrió la ventana y miró al bosque diciendo, ¿cómo te parece? ¿No lo encuentras familiar? Kyouko frunció una vez más, sacudió su cabeza lentamente y dijo, ¿cómo qué? Es un bosque conífero ordinario. Lo próximo que quiso decir no logró salir ella. La boca de Kyouko quedó medio abierta mientras miraba el paisaje lejano. En ese momento Asuna le susurró. ¿Te acordaste la casa de Oji-chan y Oba-chan, verdad? Los abuelos de Asuna, padres de Kyouko, eran granjeros en las colinas de la prefectura de Miyagi. Su casa se hallaba en una villa más allá de las colinas, que tenía escalones tallados en la ladera. Ellos no usaban máquinas para cultivar. El principal producto era arroz, pero la cantidad producida solo era suficiente para la familia por un año. Incluso en ese contexto, ellos fueron capaces de darle una educación universitaria a Kyouko por una colina conífera que dejaron sus ancestros. Su vieja casa de madera estaba construida al pie de la colina. Siempre que uno se sentaba en el borde del corredor en la casa, el pequeño jardín y el río podían ser vistos junto con la conífera colina. Pero, comparada con la casa principal de los Yuuki en Kioto, Asuna prefería estar en la casa de sus abuelos en Miyagi desde que era chica. Durante las vacaciones de verano o de invierno, ella suplicaba a los adultos para que la trajeran aquí, y ella se quedaba a dormir con sus abuelos oyendo historias del campo. Durante el verano, se sentaba en el corredor y comía hielo picado. En el invierno, quemaba tallos de kaki 39 con su abuela. Había todo tipo de recuerdos, pero recordaba más vívidamente una escena en particular, ella, escondida bajo el 39 planta de origen japonés y sus frutos fritos son conocidos como oshigaki. Revisar por favor. Viejo Katatsu en medio del invierno, comiendo naranjas y observando el bosque conífero a través de la ventana. Sus abuelos no entendían qué era aquello tan bueno del bosque, pero parecía que le hubieran arrancado el alma a Asuna mientras seguía mirando las oscuras ramas en la blanca. Asuna se asemejaba a un ratón escondiéndose en un hoyo en una pila de nieve, esperando la llegada de la primavera, rodeada de una inexplicable sensación de miedo y calidez, mientras seguía observando el conífero bosque. Sus abuelos murieron cuando Asuna iba en segundo año. Los escalones y la colina fueron vendidos, y la casa al quedar vacía fue derribada. Así, Asuna compró esta casa de madera en el piso 22, que, de hecho era muy diferente de la de las colinas de Miyagi ya sea física o virtualmente. Después de ver el conífero bosque cubierto de nieve desde la ventana, ella sintió tanta nostalgia que quiso llorar. Asuna tenía claro que Kyouko no extrañaba la vida de un pobre granjero. Sin embargo, lo que quería era dejar a Kyouko ver esta imagen desde la ventana. Ella quería dejar a su madre ver lo que pudo haber visto todos los días y que aún así trató de olvidar. Inesperadamente, los prometidos 5 minutos pasaron, pero Kyouko siguió observando el bosque sin pronunciar palabra alguna. Asuna se le acercó por detrás y lentamente dijo. ¿Te acuerdas del festival de Obon en mi primer año de escuela media? Papá, mamá y Nii-san fueron todos a Kioto, y yo fui la única que insistió en ir a Miyagi. Luego fui allí por mi cuenta. Sí me acuerdo. En ese momento, me disculpé con Oji-chan y Oba-chan porque no lograste ir mamá, que lo sentías mucho en esa época. La familia Yuuki tenía asuntos legales que atender, sin importar qué. No, no te estoy culpando mamá. Eso es porque cuando me disculpé, Oji-chan y Oba-chan inmediatamente sacaron un espeso álbum fotográfico. Estaba realmente estupefacta cuando vi su contenido, todo era sobre ti, mamá, desde tu tesis al comienzo, o los artículos que envías a toda clase de revistas, o los reportes de tus entrevistas, todos ellos estaban archivados con esmero. Incluso los documentos publicados en internet fueron impresos y pegados. Pero ninguno era capaz de usar el computador. Luego, Oji-chan me mostró el contenido del álbum de fotos y dijo que tú eres el tesoro más importante para él, mamá. Él incluso dijo que estaba bastante feliz con que hayas dejado el pueblo para estudiar en una universidad, convertirte en un erudito y escribir todo ese tipo de tesis que eran publicadas en revistas y volverte aún más sobresaliente. Tú estarías tan ocupada con tus tesis y tu estudio que no podrías venir al festival de Obon, eso era de esperarse, pero ellos nunca mostraron enojo por ello. Kyouko simplemente se quedó en el bosque mientras silenciosamente observaba a Asuna. Los lados de su rostro no mostraban ninguna emoción, pero Asuna continuaba moviendo la boca. Después de eso, Oji-chan agregó.
Mamá podría llegar algún día cansada y necesita descansar o comprobar por dónde estuvo. Protegerán esta casa para ese momento, cuando necesite ayuda, podrán decirle puedes volver. Ellos continuarán protegiendo esta casa y la colina. Asuna dijo eso mientras recordaba la casa de sus abuelos maternos, casa que ya no existía. Entonces la superpuso con la Casa Blanca que vio algunas horas antes. Ambas eran casas espirituales, inclusive si dejaban de existir físicamente, continuarían haciéndolo en los corazones de algunas personas. Para Asuna la casa del bosque en este mundo era ese tipo de lugar. Esta casa algún día desaparecería, pero, en cierto sentido no lo haría realmente. Eso era porque la llamada casa no era solo un edificio con forma, sino algo que tenía un alma, emociones y un estilo de vida, como la de sus abuelos. En el pasado no podía entender lo que Oji-chan quería decir, pero recientemente pude finalmente entenderlo. No es solamente acerca de decirme que trabaje duro a lo largo de mi vida, usando la felicidad de otra persona como si fuera la mía, también es un estilo de vida. La mente de Asuna inmediatamente pensó en los rostros de Kirito, Lisbeth y compañía, Yuuki, Shiune y compañía. Quiero elegir un estilo de vida donde la gente a mi alrededor pueda sonreír y vivir. Quiero vivir una vida donde pueda apoyar a la gente cuando se sienta cansada. Así. Quiero obtener más conocimientos y otras cosas en mi amada escuela. Asuna continuó con la reflexión de sus palabras, y finalmente estas salieron. De cualquier modo, Kyouko se mantuvo callada mientras continuaba observando el bosque delante de ella. Sus ojos verdes oscuros mostraron un resplandor en blanco, lo que hizo que fuera difícil leer sus pensamientos. La habitación quedó sumergida en silencio por unos cuantos minutos después de eso. En el campo cubierto de nieve de grandes bosques, dos animales pequeños que parecían conejos estaban saltando alegremente. La mirada de Asuna inmediatamente fue atraída hacia eso, pero cuando miró nuevamente la cara de Kyouko, contuvo su aliento. Una lágrima recorrió la cara blanca como el cristal de Kyouko y cayó al suelo. Sus labios estaban temblando, pero su voz era inaudible, tanto que era imposible oír lo que decía. Luego de un rato, Kyouko se encontró llorando y frenéticamente usó sus manos para secar sus lágrimas. ¿Qué es esto? No, no quiero llorar, mamá, es imposible esconder lágrimas en este mundo. Nadie puede dejar de llorar cuando realmente quieren hacerlo. Eso es realmente inconveniente. Luego de soltar esas palabras, Kyouko continuó secando sus ojos, aunque pareciera que se había dado por vencida cuando usó sus dos manos para cubrir su rostro. Luego de un tiempo, unos débiles sonidos de sollozos podían ser oídos desde lo profundo de su garganta. Asuna vaciló un par de veces antes que finalmente pusiera su mano sobre el hombro tembloroso de Kyouko. A la mañana siguiente, sentada al frente de la mesa en el desayuno, Kyouko volvió a ser como era antes. Estaba viendo las noticias en su monitor. Asuna le dijo buenos días, y ambas se quedaron en silencio. Asuna estaba mentalmente preparada para que su madre le ordenara que entregue su solicitud de transferencia. De cualquier modo, Kyouko se limitó a ver a Asuna con expresión un poco más dura de lo usual y entonces dijo, ¿estás mentalmente preparada para apoyar a alguien por el resto de tu vida? Asuna se apresuró a asentir. Como sea, te has vuelto muy fuerte como para poder apoyar a otra persona. Es por eso que debes terminar tus estudios universitarios. Debes obtener mejores notas que las que tienes ahora en el tercer semestre, así puedes ingresar a una buena universidad. Mamá, la transferencia. ¿No te lo dije? Decidiré de acuerdo con tus notas. Haz lo mejor que puedas. Cuando Kyouko dijo eso, se levantó y salió apresurada del comedor. Asuna pudo escuchar el sonido de la puerta cerrarse fuertemente, luego bajó la cabeza levemente y murmurando dijo gracias, mamá. Asuna se cambió y se puso su uniforme, tomó su mochila y se dirigió hacia la puerta para salir de la casa, manteniendo una solemne y piadosa actitud. En cuanto salió por la puerta comenzó a correr a toda velocidad por la calle como si se tratara de una capa de hielo fino, y con el rostro radiante de forma natural. Quería decirle a Kazuto que podría seguir estudiando en la misma escuela que él. También quería contarle a Yuuki que había arreglado su relación con su madre. Pasó a través de una multitud que se dirigía hacia la estación, sin poder contenerse de sonreír. 3 días después, Asuna continuó con la promesa que le hizo a Yuuki y llevó a cabo una barbacoa enfrente de la casa del bosque. Los que formaron parte fueron sus amigos, Kirito, Lisbeth, Klein, Lifa, Silica, Yuuki, Shiune y los miembros de Sleeping Nix. También las líderes de tribu, Sakuya, Alicia, Eugene y sus ayudantes se sumaron. Inclusive formaron un pequeño grupo de caza para rellenar este gran grupo que tenía más de 30 personas.
Antes de comenzar, Asuna presentó a los miembros del Sleeping News al resto. Ella ocultó el hecho de que estaban dormidos, pero con el acuerdo de Yuki y compañía, les dijo que ellos eran un escuadrón de élite que vagaba por varios no. El rumor que un misterioso gremio de solo 7 personas había derrotado al jefe del piso 27 y que Absolute Sword se las había arreglado para derrotar a más de 60 personas en duelo parecía haberse esparcido a lo largo de todo Alfheim, a lo que Sakuya, Eugene y el resto intentaron que se les unieran. Yuki sonrió mientras rechazaba la invitación, porque si el Sleeping News se unía como mercenarios de alguna tribu, el balance de poder entre los 9 clanes espíritus cambiaría drásticamente y afectaría la segunda edición de la Grand Quest que estaba en camino. Luego de un ruidoso brindis la fiesta comenzó. Asuna y Yuki comenzaron a comer y beber mientras continuaron hablando. Hubo inclusive una discusión sobre cómo vencer al jefe del piso 28. Entonces, usando su entusiasmo se encaminaron hacia el dungeon de ese piso, y así como así, un inmenso grupo de gente irrumpió en el área más alta del lugar para derrotar al enorme jefe del tipo crustáceo. Lamentablemente, solo los nombres de Yuki y Kirito, el líder de la party, y algunos otros nombres fueron grabados en el monumento del espadachín. De cualquier modo todos estuvieron de acuerdo en que los Sleeping News desafiarán el piso 29. Además de sus aventuras en Alfheim, Yuki usaría la sonda de doble sentido en el mundo real todos los días para asistir a las clases de Asuna. Incluso visitó las de Kirigayas en Kawagoe, y fueron al café de Ágil en Okachimachi. En un principio, Yuki se sintió extremadamente cautelosa cuando encaró al supersensible Kazuto. Como sea, ambos eran usuarios de espada de una mano y cuando hablaron un poco, Yuki inmediatamente abrió su corazón y comenzó a hablar pasionalmente con él sobre las habilidades de espada en Halo y el desarrollo de la sonda en el mundo real. La forma en la que hablaban a veces hacía que Asuna sintiera celos. Los otros miembros del Sleeping News también se volvieron amigos de Lisbeth y Lifa, y comenzaron a planear todo tipo de actividades. Era febrero. Como prometieron, Asuna y los Sleeping News derrotaron al jefe del piso 29 como un solo party, y todo el mundo el Alfheim conoció su nombre. A mediados de mes había un torneo de duelos. Kirito, quien estaba en el bloque este, y Yuki, quien estaba en el bloque oeste, continuaron acumulando victorias hasta llegar a las finales, donde la transmisión online, llamada Moestream, traía toda la atmósfera de las actividades a su máximo. A lo que numerosos jugadores contenían el aliento, Yuki y Kazuto usaban habilidades de espada de alto nivel, incluidos sus propios os, mostrando una intensa batalla, la cual duró más de 10 minutos, hasta que Yuki utilizó una brillante habilidad para derrotar a Kirito en un combo de 11 golpes consecutivos, por lo que la multitud rugió y animó. Habiendo derrotado a Kirito, quien era una leyenda, inclusive sin haber usado su habilidad de Dual Blade, Absolute Sword, Yuki fue coronada el cuarta campeona del torneo y su nombre se expandió por todo Halo, convirtiéndose en una celebridad a lo largo de todos los usuarios de la semilla. Había llegado marzo. Asuna, quien había cumplido con la promesa que hizo con su madre sobre sus exámenes parciales, ahora estaba en un viaje de 3 días y 2 noches a Kioto con la sonda al hombro, Rika, Liz, Keiko, Silica, Suguya, Lifa, y Yui en su teléfono. En este punto la información recolectada por la sonda podía ser compartida por varios usuarios, así que además de Yuki, Shiune, Junio y el resto podían acompañarlas en el viaje. La introducción de Asuna a cada atracción turística era cada vez más enérgica. Utilizaron las espaciosas habitaciones de Yuki durante la noche, y con el presupuesto que salvaron se las arreglaron para ir a los brillantes restaurantes de Kioto. El sabor de la comida no podía ser transferido a través de la sonda a la gente, así que Yuki y el resto continuaron quejándose de lo astuta que eran Asuna y compañía. Asuna solo pudo prometerles que haría un platillo con sabor similar en el mundo virtual. A lo que trabajó duro en su cocina virtual por algunos días. Todo resultó como en un sueño, Asuna y Yuki fueron a un viaje largo juntas en ambos mundos, había muchísimos lugares a los que querían ir, y Asuna creía que tenían mucho tiempo para hacerlo. Un cierto día, no muy lejos de abril, el viento helado que venía desde el mar de Okhotsk causó una rara y fuerte nevada en Kanto. La gruesa nieve, que parecía cubrir todo rastro de primavera, comenzaba a derretirse bajo los débiles rayos de sol. En ese momento Asuna recibió noticias del Dr. Kurahashi diciendo que el estado de Yuki había empeorado. Capítulo 11. Asuna miró el mensaje corto que aparecía en la pequeña pantalla de su celular y repetía las mismas palabras dentro de su corazón. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo era esto posible? Yuki había estado participando en todo tipo de actividades, y el Dr. Kurahashi incluso dijo que el tumor de su cabeza había desaparecido.
En los últimos años, se han presentado casos de personas que habían sido capaces de resistir la inhibición del virus después de haber sido infectadas por el VIH por más de 20 años. Yuki solamente tiene 15 años, su vida estaba a punto de empezar. Su condición estaba empeorando, aunque hasta ahora, ella tuvo diversas infecciones oportunistas que provocaron que cayera enferma, así que Yuki definitivamente debería ser capaz de resistir. Pero Asuna tenía otra premonición. Esta era la primera vez que el doctor le había mandado un mensaje directamente a ella. Dicho de otro modo, esto debía ser una noticia que el momento había llegado. Cada noche, ella temía ese momento, pero siempre hacía lo posible para olvidar esa noción. Justo ahora, el momento había llegado. La chica tenía dos ideas conflictivas mientras permanecía aturdida por unos segundos antes de parpadear fuertemente y prepararse para mandar un nuevo mensaje. Ella envió un mensaje con el mismo contenido a Kirito, Lisbeth y compañía y también a Shiune y al resto. Después de eso, Asuna apresuradamente se quitó su ropa de casa, y como no quería gastar tiempo escogiendo otra ropa, ella automáticamente se puso su uniforme escolar. Se puso sus zapatos y salió corriendo de la casa. La luz tenue de la tarde se reflejaba en lo que quedaba de nieve blanca en los caminos al tiempo que los ojos de Asuna los visualizaban. Era el domingo de la última semana de marzo, 14. Los peatones se veían como si estuvieran impacientes y no pudieran esperar para que llegara la primavera mientras caminaban con una actitud alegre. Asuna pasaba a través de ellos y se apresuraba hacia la estación. Ella no podía recordar cómo se las arregló para verificar a dónde iban los trenes o incluso a dónde se había transportado. Una vez que se recuperó, Asuna se encontró corriendo rumbo a la entrada de la estación. En lo profundo de su mente, se sentía como si tuviera migraña, mientras sus pensamientos trozados continuaban apareciendo y despareciendo. La chica rechinó sus dientes e hizo una mueca. Yuki, resiste. Y corrió hacia el taxi que llegaba al punto de espera. Parecía que la asistente de pacientes había sido informada. Una vez que Asuna abrió su boca para explicar lo que quería, la enfermera inmediatamente le dio el pase y le dijo que se apresurara a ir al último piso del edificio de la sala central. Asuna esperaba impacientemente que el número que indicaba el número de piso incrementara, y cuando la puerta se abrió, ella salió apresuradamente. Usó torpemente el pase de acceso en el escáner de la puerta de seguridad, y aunque sabía que estaba rompiendo las reglas, siguió corriendo. Corrió a través del monótono pasillo blanco. Una vez que dio la última vuelta, la puerta que conducía al cuarto estéril donde Yuki yacía dormida fue vista. Pero en ese momento, Asuna solo podía ver sorprendida la escena. Había dos puertas alineadas una con la otra, y esta debería ser la entrada al cuarto de observación. En lo profundo, con largas palabras de regulación estaba el cuarto estéril. Asuna había pasado antes a través de las gruesas puertas mejoradas, y ahora, estas estaban completamente abiertas. Al tiempo que veía lo que ocurría adentro, uno de los del personal médico en vestimenta quirúrgica se acercó rápidamente. Esa persona vio a Asuna y le asintió, incluso susurrando: por favor, apúrate a entrar. Mientras esa voz se lo pedía, Asuna avanzó temblorosamente, y sin embargo se detuvo justo enfrente de la puerta. El interior de un cuarto blanco fue visto por ella. La gran cantidad de aparatos que estaban instalados adentro fueron movidos a la pared izquierda. Dos enfermeras y un doctor rodeaban una cama de gel que estaba en el centro del cuarto, mientras miraban la pequeña figura que se encontraba ahí. Los tres vestían sus ropas blancas ordinarias. Viendo esto, Asuna se dio cuenta inmediatamente, no se podía hacer nada. Solamente podían esperar al lado de la cama ese momento que ya había sido predestinado. El doctor Kuraashi levantó su cabeza, vio que Asuna estaba ahí, e inmediatamente alcanzó su mano izquierda como si quisiera que ella viniera. Asuna se esforzó para mover sus piernas sin vida y entró al cuarto. Solo había unos pocos metros hasta la cama de gel, sin embargo sentía que estaba muy lejos. Asuna se estaba encerrando en esta dura realidad, y finalmente llegó al lado de la cama. La chica flaca yacía en la cama, y la sábana blanca la cubría completamente a partir de su cuello. Su frágil pecho estaba levemente suspendido. El eje en la esquina superior derecha mostraba una onda ligeramente verde. El médico Boyd oscurecía la cabeza de la niña cuando la vio antes, pero su cubierta rectangular ahora estaba separada en mitades. La parte de arriba que se separaba en la línea entre sus oídos estaba girado 90 grados hacia atrás. El interior era una depresión en la que encajaba una cabeza humana y la cara de esa niña, durmiendo con sus ojos cerrados, estaba puesta en ella. Esta era la primera vez que Asuna veía el cuerpo de Yuki en el mundo real.
La niña que estaba tan enferma estaba tan delgada que lastimaba el corazón, con su piel casi tan pálida como para ser considerada translúcida. Su cara tenía una belleza misteriosa, y Asuna incluso sintió que así es como se debería de ver un pixie si realmente existieran. Después de estar viendo a Yuuki por un rato, el Dr. Kuraashi, que estaba parado a su lado, susurró. Es genial, llegaste justo a tiempo. Incapaz de aceptar esas palabras, Asuna volteó a ver al doctor, pero los ojos racionales detrás de los lentes la miraban seriamente. El doctor volvió a decir. Hace 40 minutos, su corazón se detuvo una vez. Le dimos drogas y una desfibrilación, y ella recobró su pulso, pero la próxima vez. Asuna contuvo su respiración y dejó escuchar su voz entre sus dientes firmemente apretados. Sin embargo, ella no podía decir ni una oración completa con sentido. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Yuuki, ella todavía. El doctor volvió a asentir con su cabeza, y luego la sacudió ligeramente. En realidad, cuando estuviste aquí en enero, ella ya estaba en un estado en el cual cualquier cosa podía pasar. La naturaleza consuntiva del B causó la fiebre alta y el linfoma en el sistema nervioso central a deteriorar, y Yuuki estuvo en peligro. Sin embargo, todos estamos sorprendidos que fuera capaz de luchar duro por estos 3 meses. Ella continuaba ganando incluso en una batalla de desesperación. Hizo su mayor esfuerzo. No, si realmente tuviera que mencionarlo, en ese momento, la voz del doctor sonó temblorosa. Para Yuuki, estos 15 años de vida fueron una larga batalla. Dejando de lado el bi, ella estuvo luchando duro en contra de la dura y cruel realidad. Las pruebas del médico Boyd debieron de causarle mucho dolor. Pero Yuuki siguió persistiendo. Sin su ayuda, es muy probable que el médico Boyd pudiera ser usado más o menos hasta un año después. Así que por ahora es mejor dejarla descansar. Al escuchar las palabras del doctor, Asuna le dijo silenciosamente a Yuuki en el fondo de su corazón. Yuuki, ¿cómo pudiste perder? Eres Absolute Sword, ese espadachín invencible que podía cortar todo. Deberías ser capaz de derrotar tu enfermedad y tu destino. En ese momento, la cabeza de Yuuki se movió ligeramente. Sus delgados párpados se movieron levemente antes de levantarse un poco. Los ojos que estaban bajo esos párpados, que se suponía debían ser grises debido a haber perdido su brillo, mostraban un claro resplandor al momento que miraban a Asuna. Los labios, que estaban casi del mismo color que su piel, temblaron un poco, y la delgada mano derecha que estaba bajo la sábana empezó a temblar al tiempo que se movía lentamente hacia Asuna. El doctor dijo con una voz consciente. Asuna-san, por favor, toma su mano. Incluso antes que él terminara, Asuna inmediatamente alcanzó sus manos y cubrió la mano derecha de Yuuki, que era tan delgada como el carbón. La helada mano derecha parecía estar suplicando por algo al tiempo que apretaba los dedos de Asuna firmemente. Inmediatamente, Asuna parecía tener una epifanía o algo parecido mientras entendía lo que Yuuki quería decir. Ella sostuvo la mano de Yuuki con firmeza y alzó su cabeza para preguntar al doctor. Doctor, ¿podemos usar en este momento el médico Boyd? ¿Cómo? Puede ser usado una vez que lo prendamos, pero Yuuki debería estar esperando fuera de la máquina. No, Yuuki desea regresar a ese mundo una vez más. Puedo entender sus sentimientos. Por favor, déjenla usar el médico Boyd otra vez. El doctor se quedó viendo la cara de Asuna unos cuantos segundos antes de aceptar su petición. Les dio unas cuantas instrucciones a las enfermeras que estaban a su lado, y luego se aferró al mango del lado del médico Boyd antes de cubrir la parte superior de la cabeza de Yuuki. Tomará cerca de 1 minuto para que se active. ¿Y tú qué harás? Usaré el amuspere de al lado, dijo Asuna y agarró fuertemente la mano de Yuuki antes de ponerla de regreso al lado de la frágil chica. Espérame, estaré ahí. Después de murmurar eso, se levantó y se fue. Asuna dejó el cuarto estéril y llegó al cuarto de monitoreo a su lado. Abrió la puerta y saltó a uno de los 2 asientos que ahí estaban, y puso el amuspere que estaba en la cabecera en su cabeza. Lo prendió y esperó la secuencia de inicio, pero su corazón ya estaba del otro lado. Habiendo despertado en la casa de los bosques, Asuna saltó de la ventana al lado del cuarto como cuando ella se había conectado desde el hospital, y se fue por la calle principal. Mientras ella volaba, abrió su ventana e inmediatamente mandó un mensaje a Lisbeth, Shiune y al resto, a quienes les había dicho que se conectaran antes por si acaso. Habiendo corrido a través del portal de transferencia, Asuna se transfirió a Panarece sin dudar. Al momento que llegó a la ciudad que está arriba del lago, ella fue a una isla lejos en él. Por supuesto, su destino era el gran árbol donde se conocieron. En este punto, es de noche en Aincrad. La puesta de sol que brilló desde afuera tenía dorada el agua del lago. Asuna miró como si fuera guiada por esa luz mientras volaba en el cielo hacia esa isla antes de aterrizar urgentemente en el pasto suave.
Ella no necesitaba buscar alrededor de los árboles. Yuki se estaba parando donde ambas habían peleado por primera vez. Lo que pasó ese día parecía haber sido hace mucho tiempo. El largo pelo de color morado oscuro que tenía una sensación de frío se balanceó en el aire, y la niña duende miró atrás lentamente. Yuki sonrió inmediatamente cuando vio a Asuna acercarse, y Asuna le devolvió la sonrisa. Gracias, Asuna. Olvidé algo importante. Tengo algo que debo regresar, así que no importaba que, tenía que verte aquí. Su voz era tan alegre como antes, y uno podía escuchar un pequeño temblor. Asuna sintió que Yuki ya había usado toda su fuerza intentando hablar. Sin embargo, Asuna respondió en un tono alegre al tiempo que caminaba hacia Yuki. ¿Qué es lo que querías darme? Lo haré ahorita. Por favor, espera. Yuki sonrió y abrió su ventana antes de usarla un poco. Después de desaparecer la ventana, ella usó su mano derecha y sacó la espada de su cintura ruidosamente. La espada obsidiana de Yuki soltó un brillo rojo parecido a una llama bajo el rojo atardecer. Ella movió su espada al frente y apuntó al gran árbol que estaba frente a ella, manteniendo su posición hasta que estuviera inmóvil, como si estuviera enfocando la última onza de su fuerza en la punta de la espada. La cara de Yuki se distorsionaba de dolor. Su parte superior se balanceaba un poco, pero sus piernas que estaban abiertas aún intentaban sostener su cuerpo. Asuna realmente quería decirle que no se forzara, pero decidió morder sus labios y esperar. De repente, una ráfaga de viento sopló sobre el pasto. Al tiempo que ese viento se detuvo, Yuki se movió repentinamente. ¡Ya! La mano derecha de la chica fue balanceada con tal grito paralizante. La punta de la espada dejó 5 marcas de estocadas a una velocidad que a simple vista no se podría ver desde la parte superior derecha hasta la parte inferior izquierda del tronco. Ella regresó su espada y volvió a hacer 5 más. Por cada estocada hecha por la habilidad de estocada, el tronco haría un ruido exageradamente fuerte, y los árboles altos seguían sacudiéndose. Si los árboles fueran objetos que pudieran ser destruidos, ya estarían partidos por la mitad. Habiendo lanzado 10 ataques de la habilidad de estocada, Yuki usó la fuerza de todo su cuerpo para traer la espada de vuelta y golpear el punto de intersección. La luz azul morada deslumbrante explotó alrededor, y el pasto que estaba al lado de sus pies se dobló hacia atrás, pareciendo como si hubieran sido lanzadas. Incluso cuando la tormenta frenesí se detuvo, Yuki, quien había clavado la espada en el trono, permaneció en su posición original. De repente, una pequeña cresta apareció en el centro de la punta de la espada. Giró y se expandió, y también, un pergamino cuadrado se materializó de la superficie de la rama. Una vez que la cresta que dejó salir un brillo azul fue transferida al pergamino, el pergamino se enrolló desde abajo. Yuki mantuvo su espada, y el rollo completo flotaba en el aire. Ella lentamente lo alcanzó con su mano izquierda y lo agarró. La espada en la mano derecha de la chica cayó en el pasto, soltando un clank. El cuerpo de Yuki se tambaleó un poco y se movió hacia atrás. Asuna corrió apresuradamente hacia ella para apoyarla. Ambas se sentaron así, y Asuna usó ambos brazos para abrazar el pequeño cuerpo de Yuki. Yuki cerró sus ojos, conmocionando a Asuna. Pero esos párpados inmediatamente se abrieron lentamente. Yuki soltó una sonrisa calmada, y luego pareció murmurar. Es extraño, nunca he sentido dolor o tristeza, pero solamente me siento débil. Asuna sonrió en respuesta y dijo. Está bien. Solamente estás cansada. Solo descansa un poco. Te recuperarás inmediatamente. Asuna toma esto es mío. Esa voz era completamente diferente a la de antes. Tartamudeaba y temblaba al mismo tiempo. El único órgano que le quedaba a Yuki, el cerebro donde la conciencia estaba reunida, estaba a punto de consumirse. Esto hizo que Asuna sintiera rabia dentro, pero ella aún mantenía sus emociones bajo control al tiempo que sonreía y decía, ¿realmente me la vas a dar? Espero que la aceptes. Asuna abre la ventana. Asuna agitó su mano izquierda para llamar la ventana y abrir el menú de ajustes de los. Yuki alzó sus manos temblorosas y puso el pequeño rollo que estaba sosteniendo justo en la superficie de la ventana. Una vez que el rollo desapareciera, con la luz, Yuki suspiró satisfecha y bajó su mano izquierda. Ella sonrió gentilmente y parecía estar jadeando mientras murmuraba. El nombre de la habilidad es Mother's Rosario. Supongo me podrá ayudar a proteger a Asuna. Habiendo escuchado esas palabras, las lágrimas de Asuna finalmente cayeron en el pecho de Yuki, pero ella aún sonreía y dijo con una voz clara. Gracias Yuki. Te prometo que, si tengo que dejar este mundo algún día, definitivamente pasaré esta habilidad a otros. Tu espada deberá seguir viviendo por siempre. Gracias. Yuki asintió con la cabeza.
Los ojos amatista estaban soltando algo brillando. En ese momento, había varios estruendos, o más bien, sonidos de vuelo siendo escuchados mientras se acercaban. Había sonidos de botas aterrizando en la hierba alrededor de Asuna y Yuki. Mientras miraban hacia arriba, 5 personas, Junio, Touch, Taruken, Norish y Une estaban todos sobre ellas y llegaron corriendo. Ellos formaron un semicírculo alrededor de Yuki y se arrodillaron. Yuki miró alrededor, a cada rostro y se mostró confundida. ¿Qué pasa con todos? ¿Acaso no tuvimos una despedida antes? Les dije, la promesa, de no hacerme una despedida en el último momento, ¿acaso no? No estamos aquí para despedirte. Estamos aquí para animarte. Si nuestro líder fuera a ser devastado en el otro mundo a causa de que no estemos cerca, nos sentiríamos muy preocupados. Junio sonrió mientras decía esto. Su mano, que estaba cubierta por un guantelete rojizo cobre, agarró la mano derecha de Yuki, y continuó. No vayas a correr mucho para que pueda encontrarte. Te encontraré inmediatamente. ¿Qué estás diciendo? Esto es demasiado repentino, me voy a enojar, ¿sabes? Haciendo un chiqui con su lengua, Nori dijo alegremente. Eso no pasará. Si no estamos cerca, no puedes hacer nada, líder. Solo espera ahí abajo, espera por nosotros. La cara de Nori se retorció de repente, y lágrimas empezaron a salir de sus grandes ojos negros. Luego, ella hizo 2, 3 lloriqueos desde lo profundo de su garganta que no pudieron ser suprimidos. Eso no lo harás, Nori, me prometiste que no llorarías, ¿o no? Sonriendo e interrumpiendo esto, la cara de Shiune mostraba 2 líneas de lágrimas claras. Tachi y Taruken no tenían la intención de esconder sus lágrimas mientras sostenían la mano de Yuki. Yuki volvió a mirar las caras del quinteto, y luego sonrió y lloriqueando les dijo. En serio, chicos, estaré esperando ahí, los esperaré, tomen su tiempo y vengan, está bien. Los 6 miembros de Sleeping Knights juntaban sus manos y parecía que estarían jurando por una reunión antes de asentir sus cabezas fuertemente. Una vez que Shiune y compañía se levantaron, otros pocos aleteos se podían escuchar acercándose. Los que aparecieron eran Kirito, Lisbeth, Lifa y Silica. Todos aterrizaron e inmediatamente se unieron a las filas alrededor de Yuki, y luego agarraron fuertemente su mano. Asuna estaba abrazando a Yuki mientras miraba todo con ojos llorosos. De repente, se dio cuenta de algo. Alas de todo tipo de tribus se unían unas con las otras, formando un gran eco que era como un órgano. Asuna, Yuki, Shiune, Lisbeth y compañía miraron al cielo. Vieron un listón grande que venía de la dirección de Panarece. Varios jugadores estaban volando en línea recta. Quien estaba hasta el frente era la líder de los Silps, Sakuya, de quien su abrigo se agitaba con el viento. Al lado de ella estaban los Silps vistiendo camisas verdes de diferentes tonos. Viendo la cantidad, parecía que todos los Silps que estaban conectados habían venido. No solo era la calle principal. Incluso de todas las direcciones del alrededor, varios listones estaban yendo rumbo a la isla. Los listones rojos pertenecen a los Salamanders, y los amarillos deberían representar a los Kaixips. También, había duendes, gnomos, undines, todo tipo de organizaciones de jugadores liderando todo tipo de tribus alrededor del gran árbol. Había más de 500, más de 1000 personas. Yuki miraba sorprendida en los brazos de Asuna y dejó salir un grito de sorpresa. ¡Guau, es sorprendente, demasiados elfos! Asuna sonrió y le dijo. Lo siento, odias movilizar a tanta gente, Yuki, pero le pedí a Lisbeth que los llamara. ¿Por qué yo? Eso es tonto, pero, ¿por qué hay tanta gente? Es como si estuviera soñando, Yuki murmuraba mientras jadeaba, y los espadachines que llegaron al cielo que estaba arriba de la isla dejaron salir un sonido similar al de una cascada mientras descendían. Sakuya y Alicia y los otros líderes de las organizaciones estaban reunidos afuera mientras rodeaban a Asuna y compañía, y luego se arrodillaron en una pierna y bajaron sus cabezas. Esa no era una isla realmente grande, e inmediatamente después, estaba llena de jugadores. Asuna miró los ojos de Yuki y trató de expresar las emociones en su corazón en palabras. ¿Por qué? Sus lágrimas cayeron de nuevo. Yuki, una vez fuiste la espadachín más fuerte en este mundo y no habría ningún espadachín que apareciera en este mundo como tú. Yo realmente no podía dejarte ir sola así nada más. Todos están rezando por ti, esperando que tu nueva jornada sea tan perfecta como esta. ¡Qué felicidad! Realmente estoy feliz. Yuki levantó su cuello y miró alrededor a los espadachines que la rodeaban antes de recargar su cabeza en los brazos de Asuna. Yuki cerró sus ojos, y su pecho delgado se inflaba y respiraba unas cuantas veces. Ella usó esos ojos morados para mirar a Asuna una vez más. Después respiró hondo, pareciendo exprimir su última pizca de fuerza, y continuó con una voz interrumpida.
Yo siempre he estado pensando, que yo, quien enfrentaba a la muerte desde que había nacido, ¿cuál es el significado de vivir en este mundo? No puedo crear nada en este mundo, y no puedo ayudar a otros, solamente puedo gastar incontables drogas y máquinas, solo puedo causarles problemas a los demás, también me aburre, me lastima si al final tengo que desaparecer, solo déjenme desaparecer, pensé eso unas cuantas veces, solamente sentí por qué tenía que nacer en este mundo. La última pizca de vida que le quedaba se estaba escapando de Yuki. El pequeño cuerpo que estaba en brazos de Asuna parecía volverse más ligero y transparente poco a poco. La voz de Yuki se volvía cada vez más suave, como si fuera a detenerse inmediatamente. Sin embargo, ningún lenguaje podía marcarse en lo profundo del alma de Asuna. Pero siento que finalmente encontré la respuesta, incluso si no tiene sentido, si puedo vivir, eso es suficiente, porque al momento final pude realmente sentir ese significado. Tanta gente me rodean y estoy acostada en los brazos de la persona que más amo mientras espero el final de mi jornada. Las palabras de Yuki pararon con un simple y corto jadeo. Sus ojos parecían ver a través de Asuna y hacia un lugar distante. Estaba viendo al otro mundo real, la isla real de los elfos donde residen las almas de los héroes. Asuna no pudo contener las lágrimas que caían. Las lágrimas continuaban cayendo en el pecho de Yuki, desintegrándose en partículas de luz y dispersión. Sin embargo, su boca sonreía naturalmente. Asuna asintió con su cabeza firmemente y dijo sus últimas palabras a Yuki. Yo definitivamente te volveré a ver. Incluso si es en algún otro lugar, otro mundo, te volveré a ver en ese momento, debes decirme que encontraste ahí. Los ojos morados de Yuki se cruzaron inmediatamente con la mirada de Asuna. Muy dentro de sus ojos, estaba el brillo de la energía y el coraje interminables que Asuna vio cuando se encontró por primera vez a Yuki. El brillo formó inmediatamente dos lágrimas que cayeron a través de la cara pálida de Yuki, y finalmente se disolvieron y desaparecieron en la luz. Ella movió sus labios un poco y sonrió. En ese momento, una voz entró directamente en la conciencia de Asuna. Hice lo más que pude por vivir aquí, realmente viví al mismo tiempo que el último copo de nieve cayó en el campo blanco. Yuki la Absolute Sword cerró sus ojos. Capítulo 12. El ligero toque en su hombro derecho causó que Asuna quisiera ver de qué se trataba. Era un ligero pétalo de sakura. La chica usó la punta de uno de sus dedos para tocarlo. Era un pétalo ovalado sin ninguna mancha en él, era como si quisiera decirle algo mientras continuaba su camino. Finalmente salió flotando con la brisa y desapareció entre el montón de puntos blancos que bailaban en el aire. Poniendo sus manos de nuevo en sus rodillas, Asuna miró hacia el cielo azul de primavera. Ahora mismo, es el primer sábado de abril, 3 p.m. Ha pasado una semana desde que Yuki murió, y su funeral justo acababa de terminar. Se llevó a cabo en una iglesia cristiana rodeada por árboles de sakura en las colinas de la región de Odogaya, distrito de Yokohama, y los pétalos comenzaron a caer y parecía que se estaban llevando a Yuki lejos de ahí. Sin embargo, el funeral estaba lejos de estar dentro del estereotipo de solemne. Incluyendo la tía, quien era la deuda 40, solo había 4 familiares presentes, pero había más de 100 jóvenes que clamaban ser amigos de Yuki. Por supuesto, estas personas tenían desde 10 hasta más de 20 años de edad y todos eran jugadores de Halo. El familiar 40 Mourner, literalmente dolido, de acuerdo a la situación sería la persona que estaba a cargo de la fallecida y a quien se le da el pésame. Que aceptó las firmas en el mostrador. Tal vez haya pensado que Yuki no tendría muchos amigos dado que ella había estado hospitalizada por más de 3 años, y parecía bastante sorprendida por el hecho. Una vez que el funeral terminó, todos estaban en el enorme jardín frontal de la iglesia discutiendo acerca del incidente de Absolute Sword, pero Asuna no podía integrarse a la multitud por alguna razón, y ella discretamente se fue para encontrar una banca en la sombra del santuario de la iglesia y miró arriba hacia el cielo. Yuki había dejado este mundo, la Yuki que decía hola después de tocarte el hombro, la Yuki que sonreía al ver a Asuna cocinar en la casa del bosque, se había ido muy lejos y no volvería jamás. Hasta ahora, Asuna no había podido aceptar eso. Esta chica no lloraba más, pero aun si estuviera en medio de una enorme y ruidosa multitud, en una esquina de una cafetería, o en los aires de Alfheim, su corazón se aceleraba cada vez que creía escuchar la voz de Yuki. Durante los pasados días, Asuna había estado pensando qué significaba la vida. Todas las formas de vida eran instrumentos de la transferencia de genes que existía para incrementar las posibilidades de que sus descendientes continuaran existiendo. Décadas atrás, esa frase parece haber causado mucha conmoción.
Era meramente visto a través de este punto, incluso gente sufría debía tal edad, la falta de un sistema inmunológico o algo parecido era meramente considerada una forma de vida. Sin embargo, el virus continuaría multiplicándose y duplicándose a sí mismo hasta que tomara la vida de su huésped, de Yuki, causando su muerte. Si uno lo pensara de otra forma, los humanos han estado haciendo lo mismo durante miles de años. Ellos tomaron las vidas de miles de personas por su propio bien, sacrificaron otros países para asegurar la supervivencia del suyo. Incluso cuando ella miró al cielo, pudo ver una formación de jets volando de la base de Atsugi hacia algún lugar desconocido, dejando estelas blancas al otro lado del primaveral escenario. ¿Podrían los humanos destruir algún día el mundo en el que viven como lo hace el virus? ¿O serían ellos derrotados por otro organismo más inteligente y ser desterrados? Las últimas palabras que Yuki dijo aún hacían eco en los oídos de Asuna. Ella dijo que no podía crear nada en este mundo, y que no podría ayudar a otros. Yuki misma no dejó ninguno de sus genes atrás mientras dejaba este mundo. Sin embargo, en los pensamientos de Asuna volaban dentro de ella mientras tocaba el nudo de mariposa en su uniforme. Yuki usó este toque instantáneo para dejar una marca que no podría ser borrada muy dentro de su corazón. El alma de Absolute Sword y la conducta heroica que desafiaron esta inmensa dificultad continuará viviendo en el corazón de Asuna. La cantidad de jóvenes presentes pasaba de 100, y todos ellos deben de estar pensando lo mismo que Asuna. Aunque las memorias se desvanezcan con el tiempo, aunque sean cristalizados, siempre habrá algo en el corazón de todos. En ese caso, la vida no era solo una transferencia de información a través de las 4 bases. Era un instrumento que podía guardar memorias, mente y alma de eso que no tiene un cuerpo físico. En el futuro distante, si los humanos logran crear un recipiente para espíritus a través de memes o un estado ambiguo en el que el cerebro imite a un virus, la vida incompleta de los humanos podría usar esto para prevenir su propia extinción. Hasta que ese día llegue, debo usar alguna forma para transferir el alma de Yuki. Cuando tenga hijos, les explicaré el incidente a ellos, les diré que en el espacio entre la realidad y el mundo virtual, una milagrosa y pequeña niña dejó salir una vez una tremenda luz. Se dijo a sí misma muy dentro de su corazón, y entonces silenciosamente abrió los ojos los que ni siquiera se había dado cuenta cuando los cerró. Ella vio una figura acercarse de una de las esquinas del edificio enfrente del porche, y apuradamente usó sus dedos para limpiar las lágrimas de sus ojos. Era una mujer. Asuna sintió que la había conocido antes en algún lugar, pero no tenía ninguna impresión de su rostro. La mujer era ligeramente alta, y llevaba un sencillo vestido negro de una pieza con un chal cubriendo sus hombros. Tenía cabello negro que le llegaba hasta los hombros, y un collar plateado en su pecho era el único accesorio que llevaba. Parecía estar en los 20. La mujer se acercó a Asuna y se detuvo lentamente enfrente de ella antes de hacer una reverencia. Asuna rápidamente se paró, y una vez que había levantado la cara, la piel aparentemente transparente de la mujer entró por sus ojos. La palidez de su rostro le recordó a ella misma cuando despertó de su largo sueño. Mirándola más de cerca, uno podría decir que el cuello de la mujer, el cual sobresalía del chal, era tan delgado como la muñeca del brazo, parecía que se rompería con un simple toque. La otra persona se quedó viendo por un rato al rostro de Asuna sin palabras, y entonces, esos hermosos ojos mostraron una amable expresión al mismo que en sus labios se dibujaba una ligera sonrisa. ¿Es usted Asuna-san? Luce igual a como ella luce en el mundo virtual. La reconocí a primera vista al escuchar esas calmadas y sabias palabras. Asuna inmediatamente supo quién era esa mujer enfrente de ella. ¿A usted es Shinoe-san? Así es. Mi verdadero nombre es An Shien. Mucho gusto en conocerte y cuánto tiempo sin vernos ni, qué gusto conocerte por primera vez. Yo soy Yuki Asuna. No nos hemos visto desde hace una semana. Después del incómodo saludo, ambas empezaron a reír. Asuna usó su mano izquierda para decirle a Shien que se sentara en la banca, y ella se sentó al lado. En ese momento, Asuna se dio cuenta de algo. Todos los miembros de los Sleeping Knights eran probablemente pacientes que tenían enfermedades terminales y necesitaban ser cuidados en un hospital. ¿Realmente estaba bien para ella salir sola así? Shien pareció notar la preocupación de Asuna y ella asintió ligeramente antes de decir, no te preocupes. Finalmente pude obtener permiso de salir en abril. Mi hermano vino conmigo también, pero quise que me espera afuera. Entonces tu cuerpo está, ¿ya?
Si tengo leucemia linfoblástica aguda, en otras palabras, la leucemia en mi cuerpo desapareció, la tuve hace 3 años, y entré en remisión después del tratamiento de quimioterapia, pero me sentí mal de nuevo el año pasado después de esa recaída. El doctor dijo que el único tratamiento efectivo sería un trasplante de médula. Pero la composición de células blancas de mi familia no coincidía con la mía y el banco de médulas no tenía un donador compatible conmigo. Ya estaba mentalmente preparada y decidí darle un uso a mi tiempo restante. Shien hizo una pausa por un rato y miró las flores de sakura encima de ella. La leve brisa de un remolino se llevó varios pétalos y los hizo bailar como si fueran copos de nieve. Una vez que mi enfermedad volvió, no pude someterme a un trasplante de médula, y fui sometida a todo tipo de drogas y quimioterapia extrema para aliviar el dolor. Pero por el sobreuso de nuevas drogas y otras en pruebas, los efectos secundarios fueron realmente serios. Fue realmente duro, por lo que pasé que pensé darme por vencida un par de veces. Le dije incontables veces al doctor que me atendía que si no había esperanza, solamente me dieran quimioterapia para que pudiera pasar por mis últimos momentos. Entonces, Asuna repentinamente se dio cuenta de que el pelo de Shien que se balanceaba junto a las flores de sakura era en realidad una peluca. Pero cuando conocí a Yuki, de repente comencé a pensar en no rendirme tan fácilmente. Yuki había estado luchando con el mismo dolor por 15 años, y ¿cómo podría yo, alguien mayor que ella, rendirme después de apenas 3 años de tratamiento? Continué diciéndome esto a mí misma. Sin embargo, la cantidad comenzó a disminuir en febrero de este año y el doctor dijo que mi condición estaba mejorando. Pero, yo tan solo pensé dentro de mi corazón que el momento había llegado. Ellos cambiaron mi tratamiento, de la quimioterapia extrema al tratamiento estándar para personas mucho menos enfermas. Estaba realmente asustada entonces y sin embargo me sentía a gusto. Sabía de la condición de Yuki, así que sentí que si Yuki estaba conmigo, no importaba incluso si iba a otro mundo. No importaría a dónde fuera, ella estaría protegiéndome. Es gracioso, ¿no es cierto? Yuki es menor que yo, y aún así yo dependía tanto de ella. No, yo lo entiendo. Asuna respondió e inclinó su cabeza. Shien sonrió y continuó con lo que contaba. Al final, hace una semana, el día siguiente después de decirle adiós a Yuki, el doctor vino a mi habitación y dijo que me había recuperado por completo, la leucemia había desaparecido por completo, y que podía ser dada de alta. Me estaba preguntando qué tonterías estaba escupiendo, si tan solo estaba dejando ir con mi familia, poder despedirme. Me estaba preguntando eso y en el medio de la confusión, realmente fui dada de alta 2 días después. Ayer, incluso sentí que tal vez sí estaba curada. Escuché que cierta droga experimental era realmente efectiva. Shien de nuevo hizo una pausa, y su sonrisa estaba mezclada con una de querer llorar, pero, simplemente sentí que algo no estaba bien. Este tiempo me fue dado cuando yo ya me daba por muerta, y solo sirvió para molestarme. Y para Yuki, esto es, la voz de Shien se quebró un poco, cuando Asuna notó que algunas lágrimas se formaban en las orillas de sus ojos, no pudo evitar sentirse triste también. Yuki estaba esperando, y aún así soy la única esperando. ¿Es esto en verdad? Yo ya le había prometido a Yuki, Ransan, Clovis y a Mérida que siempre estaríamos juntos y sin embargo Shien no pudo hablar más mientras bajaba su cabeza y sus hombros y temblaba. Ransan debió el primer líder del gremio, lo que la haría la hermana mayor de Yuki. Los otros 2 deben ser miembros de los Sleeping Knights que ya deben estar muertos. Es posible que todos los miembros de los Sleeping Knights hayan experimentado las vidas más devastadoras y dolorosas en este mundo, y las pruebas que han experimentado podrían ser más de confianza que el estar en una familia o ser amantes en cierto sentido. Asuna sintió que no tenía ningún derecho de decir algo, pero no puedo evitar hacerlo. Estiró su brazo izquierda y con su mano cubrió la mano derecha de Shien que estaba sobre la banca. Los dedos de Shien eran delgados, pero se podía sentir una sensación de calor en ellos. Shien-san. Yo he estado pensando recientemente que la vida debe de ser algo que mantenga los pensamientos de una persona y pasarlos. Por un largo tiempo, he estado asustada de expresar mis pensamientos a otras personas, y yo no me atrevía a mirar en los pensamientos de otros. Pero Yuki me dijo que no había nada de qué estar asustada. Quiero pasarle a la demás gente esta fuerza que aprendí de Yuki. Espero que mientras esté viva, pueda hacer llegar cada vez más lejos los pensamientos de Yuki, y entonces cuando me vuelva a encontrar con Yuki, espero poder darle más pensamientos. Estuvo un poco interrumpido, pero Asuna hizo su mejor esfuerzo en decir estas palabras.
Ella sintió que no expresó más que la mitad de sus emociones, pero Shien, quien bajó su cabeza, lentamente asintió profundamente mientras ponía su otra mano sobre la de Asuna. Shien levantó su cara, y aunque esos hermosos ojos negros estaban llenos de lágrimas, ella estaba sonriendo. Gracias Asuna-san. Después de murmurar eso, Shien abrió sus brazos para abrazar a Asuna, y Asuna abrazó su delgado cuerpo fuertemente. Shien susurró al lado de los ojos de Asuna. Todos te estamos muy agradecidos, Asuna-san. Desde que la hermana de Yuki, Ran-san murió, Yuki estuvo haciendo un gran esfuerzo por darnos coraje y apoyarnos en lugar de su hermana, y terminamos dependiendo de ella aun si son dolores o dificultades, Yuki nos prestaría su fuerza para ayudarnos. Tal vez sientas que es inútil decir esto ahora realmente estaba muy preocupada por Yuki. Me estaba preguntando quién sería el pilar de apoyo para Yuki. Ella siempre estaba sonriendo y nunca mostraba expresiones de enfado, pero yo estaba preocupada que un día, que ella soportara demasiado y se desmoronara en ese momento, tú apareciste. Yuki lucía realmente feliz cuando estaba contigo, Asuna-san. Tan solo, ella lucía tan natural, como un ave que finalmente aprendió cómo volar. Ella parecía ser capaz de volar tan alto en los cielos hasta que nosotros no pudimos alcanzarla y entonces nos dejó. Después de decir esto, Shien se detuvo por un momento, la pantalla dentro del corazón de Asuna mostró a Yuki convirtiéndose en un ave volando alto hasta otro mundo. Shien separó su cuerpo y sonrió apenada. Ella usó sus dedos para limpiar sus lágrimas, y tomó un largo respiro antes de hablar con una voz muy clara. En realidad, no soy solo yo. Junio también estaba enferma de un cáncer que era difícil de tratar, pero recientemente la droga que se le dio empezó a funcionar realmente bien, y escuché que el tumor se había vuelto más pequeño. Es como si Yuki nos estuviera diciendo a ambos que aún es muy temprano para nosotros. Parece que pasará un muy largo tiempo antes de que todos los Sleeping Newts vuelvan a estar juntos. Sí. La próxima vez, deben convertirme en un miembro formalmente. Asuna y Shien intercambiaron miradas, y empezaron a reír. Levantaron sus cabezas y miraron el cielo pintado del color de las flores de Sakura. La continua brisa sopló por detrás, sacudiendo el cabello de ambas. Asuna se imaginó a Yuki, abrazándolas a las dos por los hombros y volando mientras revoloteaba sus alas, y como entonces cerraba silenciosamente sus ojos. Unos minutos pasaron como si nada. Dos pares de nuevas pisadas se acercaron rompiendo su silencio, ellas voltearon la mirada y vieron a un chico con el mismo uniforme que Asuna, Kirigaya Kazuto, y el Dr. Kuraashi en túnica negra, acercándose. Asuna y Shien se levantaron y saludaron a las dos personas que se aproximaban. Ambos asintieron con la cabeza. Y entonces Kazuto le dijo a Asuna. Así que aquí estabas. ¿Las estoy molestado? No. Pero Kirito-kun, ¿conoces al Dr. Kuraashi? De hace poco. Por ese mensaje de sondeo reciente, hemos estado usando email para mantenernos en contacto. El Dr. Kuraashi interrumpió. Sí. Esa cámara era realmente interesante, así que estaba discutiendo con él si sería posible usarla para la tecnología de Fujiribe 41. Ya veo. Entonces eso significa que, Asuna de repente pensó en algo y le preguntó al doctor, ¿cómo están yendo las pruebas con el médico Void? ¿Alguien ha heredado esa pantalla? Al escuchar eso, el doctor inmediatamente sonrió y asintió fuertemente, diciendo, no es nada. Obtuvimos suficientes datos para la prueba. Estamos en negociaciones con los fabricantes para obtener producto práctico. Tal vez Ansan y el resto puedan usar el médico Void pronto. La última parte de estas palabras estaban dirigidas para Shien, pero después de decir eso, el doctor abrió más sus ojos y apuradamente dijo, realmente lo lamento. Debí haber dicho esto desde un inicio, felicidades por ser dada de alta, Ansan. Supongo que Yuki estaría más que feliz por eso. 41 Inmersión completa / profunda, el término usado para la tecnología con la que te sumerges totalmente en una realidad virtual. Shien agarró fuertemente la mano del doctor que éste tenía extendida y asintió fuertemente. Entonces, se tomó de las manos con Kazuto, de quien era amiga en el juego. Gracias. Puede que ya no necesite usar el médico Void, pero estoy feliz por los pensamientos que puedo dejar en dato para toda la gente que está luchando con una enfermedad. Una vez que Shien dijo eso, el doctor le continuó asintiendo. Sí. Como la primera persona en probar esa máquina, el nombre de Yuki vivirá por siempre. Yo realmente les quiero dar este premio a ella y al proveedor externo que proporcionó el diseño inicial. Supongo que Yuki no quiso el premio. Es probable que haya dicho que los premios no se pueden comer. Las palabras de Shien hicieron que todos se rieran.
Cuando todos pararon de reír, Asuna se dio cuenta de una parte de las palabras que el doctor dijo, y lo repitió. Entonces, doctor, ¿quién dijo que era el proveedor externo que proporcionó el diseño inicial? ¿No fue el Medicovoid diseñado por un fabricante de dispositivos médicos? Acerca de eso, el doctor parecía estar revisando toda su memoria mientras entrecerraba sus ojos. Por supuesto, el dispositivo fue fabricado por un fabricante, pero el así llamado núcleo del dispositivo, el diseño básico del componente de señal de alta densidad, fue proporcionado por una persona externa. Recuerdo que esa persona era mujer, deberá ser una investigadora para una universidad extranjera. Pero era japonesa. Se llama entonces el Dr. Kuraashi, dijo el nombre. Asuna nunca lo había escuchado antes, y para Shien debería ser lo mismo, pero la expresión que Kazuto tenía hizo que Asuna suspirara del susto. Kazuto parecía haber escuchado algo imposible y su expresión se volvió realmente vacía. Sus pálidos labios temblaron un poco. ¿Qué pasa, Kirito-kun? Asuna lo llamó asustada, pero Kazuto permaneció en silencio. Después de un rato, sus labios dejaron salir una voz ronca. Yo conozco a esa persona, ¿eh? Y la he visto antes. Kazuto inmediatamente miró a los ojos de Asuna. Su negra iris parecía como si viajara a través del tiempo y el espacio mientras él parecía estar mirando hacia otro mundo. Cuando Heathcliff hizo la inmersión, esa persona cuidó de él. Ambos investigaron la tecnología del Fujiribe en el mismo laboratorio en la universidad. En otras palabras, el verdadero proveedor del diseño para el Medicovoid fue. En ese momento, Asuna no podía hablar. ¿Acaso esto significa que el Medicovoid y el nexo de la semilla nacieron de la semilla que esa persona hizo crecer? Shien y el Dr. Kuraashi inclinaron su cabeza como si estuvieran pensando, pero Kazuto no pudo contestar esa pregunta. Él solo podía lucir completamente desconcertado mientras miraba fijamente los pétalos de flor de Sakura que continuaban flotando ante sus ojos. De repente, Asuna sintió un largo torrente de tiempo fluyendo a través de ella. Esta palabra llamada realidad es básicamente una de las múltiples verdades. Además de eso, había también alta tectónica que hizo que la Tierra se formara como si fueran pétalos de flor uniéndose. Y ahora mismo, una inmensa fuerza que cubría al mundo y que continuaba moviéndose hacia adelante lentamente estaba mostrando su figura. Asuna usó sus brazos para abrazar fuertemente su cuerpo. En este momento, una fuerte corriente de aire sopló, causando que los pétalos que estaban flotando cerca fueran llevados al distante cielo. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト